He regresado a este claro, donde solo el crujir del fuego y los susurros de la noche me acompañan. Tengo en mis manos una nueva página de este cuaderno. Una historia más que no cesa de revelarse. Dicen que no todas las verdades están hechas para ser escuchadas. Esta, sin embargo, me ha encontrado, como lo hizo aquel cuaderno. Y ahora, tú también la escucharás. Siéntate, escucha, porque esta noche, en la hoguera, el fuego tiene algo que contarte. La lluvia caía implacable aquella noche, golpeando los cristales de la ventana con la insistencia de un presagio. En el interior del pequeño apartamento de Brooklyn, la penumbra solo era rota por la luz mortecina de un flexo sobre la mesa, donde Judith examinaba una colección de libros antiguos. El ambiente está impregnado de polvo, del aroma a papel envejecido y un leve dejo metálico, como si algo invisible aguardara, paciente, en la estancia. El sonido del timbre rompió la quietud. Judith dudó un instante antes de levantarse, arrastrando sus pensamientos a un presente incómodo. En la puerta esperaba un paquete, sin remitente ni etiqueta, solo envuelto en una tela negra que parecía absorber la luz. La tela se abrió con un susurro al desdoblarse, y dentro, envuelto en un paño de terciopelo rojo, yacía un cuchillo ceremonial. La hoja de un acero que parecía haber absorbido la luz en vez de reflejarla. Estaba grabada con símbolos arcanos que parecían moverse a medida que Judith enfocaba la mirada. La empuñadura, de madera negra, estaba cubierta de runas, y en un extremo un pequeño grabado que parecía latir como un corazón oscuro y muerto. Los investigadores que residían allí habían vivido años atrás un episodio que aún les perseguía. Una expedición a un monasterio abandonado en las montañas Apalaches. Lograron descifrar parcialmente el nombre de un demonio ancestral, un ente de nombre olvidado, conocido solo como el Desollador. Se decía que aquel nombre jamás debía ser pronunciado. En el ocultismo, el poder residía en lo no dicho, en lo prohibido. Habían roto ese silencio y desde entonces algo invisible los acechaba. Ahora, aquel cuchillo que nadie reclamaba parecía un mensaje. Judith pasó la mano por la empuñadura y la madera le transmitió una vibración leve pero constante, como si el objeto respirara. La hoja proyectaba imágenes fugaces, un bosque en llamas, un hombre con ojos vacíos, la silueta del desollador al acecho.
Aterrada, apartó la mirada y el cuchillo quedó en completo silencio. Ray, entrando en ese instante, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No dijo nada, pero sus ojos oscuros revelaban una mezcla de miedo y reconocimiento también. Ray, entrando en ese instante, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No dijo nada, pero sus ojos oscuros revelaban una mezcla de miedo, pero también de reconocimiento. ¿Dónde lo conseguiste?, preguntó David, siempre el más escéptico, entrando tras ellos. Nadie tenía respuesta. Esa noche, mientras la tormenta arreciaba, cada uno de ellos fue marcado. Una mancha oscura apareció en su espalda, como una quemadura fría. No era visible para los demás, pero ellos la sentían, profunda y creciente. El cuchillo no era solo un objeto, era un portal abierto. La luz tenue de la mañana parecía no tener poder sobre la oscuridad que crecía dentro del departamento de Ray. La lluvia había cesado, pero el aire permanecía pesado, casi viscoso, como si un manto invisible cubriera cada rincón. Ray no respondía a los mensajes ni a las llamadas, algo extraño para alguien siempre atento. Judith decidió ir a verlo. Al abrir la puerta, la escena era un caos. Muebles volcados, papeles dispersos y sobre la mesa del comedor, el cuchillo ceremonial reposaba, brillante y amenazante. Ray yacía en el suelo, inmóvil, con una expresión congelada de horror en el rostro. Los ojos abiertos, vacíos. No había señales de violencia aparente, pero en sus manos tenían marcas profundas, como si hubiese intentado arrancarse la piel. Judith sintió un escalofrío que se le anidó en el pecho. No había duda, el mal estaba allí. Y no era invisible ni silencioso. En la pared, escrita con sangre seca, un símbolo que ella reconoció de inmediato. La marca del desollador, idéntica a las runas del cuchillo. La desesperación comenzó a crecer. David y Elena se reunieron con Judith aquella misma noche. En la penumbra, mientras la tormenta regresaba, discutían en voz baja, tratando de mantener la cordura. «Esto no es solo un cuchillo», dijo Elena con voz quebrada. «Es un vínculo directo con esa entidad desconocida. No podemos simplemente ignorarlo». «¿Pero qué entidad?», preguntó David, tratando de parecer escéptico, aunque sus ojos delataban que el miedo lo estaba carcomiendo por dentro. Y dijo: «¿Dónde está la prueba?». Así que Judith les mostró el símbolo en la pared, las marcas en sus manos, y les relató lo ocurrido con Ray. Entonces la presión comenzó a apretar con fuerza inhumana.
ruidos sordos en los muros, susurros apenas audibles y la sensación constante de ser observados. Cada vez que alguno de ellos se acercaba al cuchillo, un frío sobrenatural los atravesaba, paralizándolos por instantes. Una noche, David decidió enfrentarlo. Estuvo horas observando el cuchillo, anotando símbolos, intentando encontrar algún patrón. En un momento la hoja pareció vibrar y en su reflejo, David vio una sombra detrás de él. Una figura descarnada, con ojos huecos, que se desvaneció cuando giró la cabeza. Desde entonces los sucesos se intensificaron. Elena tuvo pesadillas en las que la figura desollaba lentamente mientras sus gritos eran absorbidos por un silencio infernal. Judith comenzó a oír su nombre, susurrado en idiomas olvidados. Aunque en su boca no había nadie más que ella. El día que Judith encontró a David, el horror alcanzó un nuevo nivel. Su cuerpo estaba partido, colgando del techo con tendones expuestos, como un sacrificio antiguo. Al lado, el cuchillo descansaba sobre un altar improvisado, manchado con sangre seca. El terror era tangible y el vínculo con el cuchillo más claro que nunca. Elena, ya casi consumida por el miedo y la culpa, comprendió que el único modo de detener aquello era destruir el vínculo, pero sabía también que el desollador no permitiría que su nombre fuera pronunciado, ni que el cuchillo fuera destruido fácilmente. La entidad se alimentaba del secreto, de la reverencia temerosa y sobre todo del silencio que mantenían para evitar pronunciar su nombre prohibido. La caída de sus compañeros y la presión creciente sobre su mente y cuerpo empujaban a Elena hacia un abismo oscuro, donde la realidad se doblaba y el horror se manifestaba sin límites. La noche había caído como un manto de plomo sobre la ciudad, rodeada por las sombras de sus amigos caídos, y el silencio espeso que parecía esconder un latido oscuro, palpitante. Afuera, el viento azotaba las ventanas y el sonido de la tormenta retumbaba como un tambor tribal. El cuchillo ceremonial estaba sobre la mesa, esperando casi burlón, bajo la luz mortecina de una lámpara que oscilaba con cada ráfaga. Elena lo observaba con una mezcla de odio y miedo, consciente de que aquella hoja era la llave y la cárcel de un mal tan antiguo que su sola existencia distorsionaba la realidad. Había pasado horas trazando un círculo de protección con cenizas y sal, recitando en voz baja los pocos versos que pudo rescatar de antiguos grimorios. La superstición se volvió religión. Sabía que debía evitar pronunciar el nombre prohibido, aunque en susurros
Ese nombre la llamaba, una promesa de poder y de perdición. De repente la habitación pareció encogerse. El aire se tornó denso y una presencia comenzó a manifestarse. La figura descarnada emergió de la oscuridad. Una silueta espectral, con piel pegada a los huesos, ojos vacíos como abismos sin fin y una boca que se abría sin emitir sonido, como si el silencio fuera un grito eterno. Elena sintió un frío paralizante que le atravesó el cuerpo, como si sus huesos se deshicieran bajo un hielo invisible. Intentó moverse. El cuchillo comenzó a levitar lentamente, girando sobre sí mismo, reflejando la luz con un brillo que parecía contener 1000 ojos. La hoja vibraba y la empuñadura comenzó a brillar con un fulgor oscuro que se hacía visible. Por fin, el nombre prohibido, tallado en runas que se retorcían como serpientes. Las voces comenzaron a susurrar a su alrededor, un coro de lamentos y amenazas en un idioma olvidado, clamando para que Elena pronunciara el nombre, liberara a la entidad y permitiera que el horror se extendiera. Ella luchó con todo lo que le quedaba, intentando romper el círculo, destruir el sello, acabar con el mal. Con un grito ahogado, lanzó la hoja hacia el fuego de la chimenea. Las llamas la envolvieron con un siseo y la figura dio un grito que resonó en sus entrañas. Un sonido que parecía romper cristales, que llenó el aire de una vibración oscura. Pero cuando el fuego consumió el acero, una calma tensa se instaló. Sin embargo, en el último suspiro, la empuñadura del cuchillo emergió intacta entre las cenizas, como un corazón que nunca dejaría de latir, una promesa oscura de que el horror estaba lejos de terminar. Las brasas se apagan lentamente, pero el eco de esta historia aún vibra en el aire. Fue real. Un recuerdo de otro tiempo o una advertencia. Lo sabremos quizás cuando vuelva a abrir el cuaderno. Hasta entonces, no mires demasiado al fuego porque hipnotiza.